¿Y tú, ya conoces el nuevo aeropuerto de Lima? ¿Sabes por dónde se llega o qué tiendas hay? Si todavía no lo haces, pues entonces acompáñame, porque esta es mi primera vez en el aeropuerto Jorge Chávez. Pero esperen, vayamos por partes. Siendo las 3:30 de la mañana, es hora de levantarse, apagar el despertador y prepararse, porque hoy día nos toca viajar. Y también, por supuesto, conocer el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Y ahora sí, ya estoy listo, ya me bañé, ya me cepillé los dientes, aquí estamos gorditos y guapetones. En el auto el conductor vino a la hora que tenía que venir para poder avanzar y por fin llegar al aeropuerto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues todo el recorrido. Yo salgo desde Miraflores, Ejército Jesús María, finalmente llegamos al Callao, Bella Vista, pasamos por el puente de la Colonial, que por cierto, ¿hasta cuándo van a seguir estas construcciones? Pero bueno, una vez que pasamos todo este proceso, vamos a llegar hacia Morales Duárez y por supuesto desde ahí va a arrancar este recorrido. Por toda la avenida Morales Duárez hasta poder entrar por este puente de metal que nos lleva hacia el aeropuerto. O que mejor dicho, es la entrada del aeropuerto. Y así es como vamos entrando al aeropuerto, con un cartel que dice bienvenidos. Una vez que ya estás acá vas a poder ver lo grande que es este aeropuerto. Pero algo un poco complicado es poder entender cuál es la derecha e izquierda y por qué lugar puedes ir a cuál piso. Una vez que pasaste todo ese proceso, ya estás en la puerta del aeropuerto. Así es que de aquí solamente queda empezar con la magia de este video. Y es así, la magia va a arrancar desde aquí. Una vez que tú entras por esta puerta vas a ver que todo está dividido por filas A, B, C y D. Como en muchos otros países, yo lo primero que fui a hacer es ir a dejar mis maletas. Pero igual llegué muy temprano, así es que tuve que esperar un poco antes de. Mientras este proceso iba conociendo algunas de las tiendas que están en la entrada. Y es que en la entrada vas a poder encontrar muchos lugares donde puedas comer o puedas comprar algunas otras cosillas. Lo que te interese lo vas a poder encontrar aquí. Y ya una vez pasado toda esta parte de inmigraciones vas a poder ir a Duty Free, bastante más amplio que el que teníamos anteriormente. Quizás también quieres encontrar algún lugar para comprar algunas artesanías o también vas a poder encontrar otros sitios como Hilaria con joyas y algunas otras marcas que también vas a ver aquí. Igual si te das una vuelta por el mismo aeropuerto vas a encontrar muchas cosas muy interesantes que probablemente te van a gustar en este recorrido. Como ya vieron, ya estuvimos en la parte de la entrada. La verdad es que todo está bastante organizado. Si nosotros vemos y comparamos el aeropuerto Jorge Chávez con algunos otros aeropuertos alrededor de Sudamérica, de Latam en general o de Europa, es bastante parecido. Las divisiones están exactamente igual que en cualquier otro país. Tienen una fila A hasta una letra en específico. Las aerolíneas van desde Delta, Copa, American Airlines y diferentes aerolíneas que se manejan aquí en Lima, tanto a nivel nacional como de manera internacional. Entonces, la organización está bastante interesante. Así que hay muchas formas para que tú puedas encontrar cuál es el camino correcto y te puedas guiar más o menos. Y mientras voy caminando y voy conociendo, voy viendo mochilas, carteras, relojes, dulces y muchas otras cosas, me voy dando cuenta que ya tengo un poco de hambre. Y sí, hay muchos restaurantes, sin embargo, ahora estoy en busca de la sala VIP del aeropuerto. Y no vayas a creer que me sobra la plata. Es simplemente que he usado mucho una tarjeta de crédito y este es el momento de sacarle el provecho a esa tarjeta. Así que acompáñenme y también veamos cómo es esta nueva sala VIP de la parte internacional del aeropuerto. Para que puedas llegar a la sala VIP, lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones. Estos letreros te van a dirigir hacia una escalera eléctrica que te va a llevar al segundo nivel. Segundo nivel donde vas a encontrar una de las salas VIP que en este caso nosotros estamos visitando. Esta se llama The Club.
Recuerda que cuando estés aquí tienes que tener tu boleto en la mano, el pasaporte y la tarjeta de crédito que vas a usar para poder ingresar. Una vez que tú ya estés dentro de las instalaciones, vas a poder disfrutar del buffet que esté a la hora que has llegado. Como yo llegué en la mañana, el buffet era desayuno, así que lo que vas a ver en las imágenes son huevos revueltos, avena, galletas, pan, tortas o queques, cereal, mermelada y diferentes otras cosas que vas a poder disfrutar en este espacio. Bueno, les cuento cómo va la experiencia de lo que va del día. Ahora soy en la sala VIP del aeropuerto Jorge Chávez. La verdad es que está mucho más grande que las salas VIP, me parece, que el aeropuerto anterior. Igual no paseaba mucho, pero por lo que he visto al momento, tiene igual dos espacios para el buffet, tiene también el espacio para las bebidas, hay espacios para sentarse también, hay uno para niños, que es una zona infantil. Eh, Está espacioso, no hay mucha gente en ese momento, probablemente porque es temprano, son aproximadamente 9 10 de la mañana, así que es muy probable que esa sea una de las razones por las cuales tengamos más tiempo. Y me olvidaba mencionar que aquí también vas a encontrar bebidas, agua, gaseosas, jugos naturales, té, café, infusiones o lo que tú quieras tomar a cualquier hora de la mañana, porque aquí miramos pero no juzgamos. Bueno, acabamos de salir de la experiencia del VIP, del lounge del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. La verdad es que está igual de Club Lima. Es básicamente lo que nosotros teníamos antes y lo que probablemente vemos en todos los lounges al que visitamos alrededor de todos los aeropuertos en realidad de Latinoamérica. Así que está bastante bueno. La atención ha sido buena, como les comenté. El espacio es amplio también, pero a esa hora de la mañana no hay mucha gente, así que probablemente eso es un plus para todas las cosas que estamos haciendo hoy día y así no nos encontramos con tantas personas. Yo les cuento que igual yo tengo problemas en cuanto al horario, entonces normalmente si a mí me dicen que un vuelo sale a las 11, yo estoy acá desde las 5 de la mañana, porque a veces es mejor prevenir que lamentar y también porque el tráfico en Lima es bastante complicado, entonces si lo agarras en una hora, si tomas un auto a las 6, te va a demorar distinto a que lo tomes a las 6 y 5, por ejemplo. Así que eso va a efectuar un gran cambio y también va a hacer que todas las cosas vayan cambiando y se vayan moviendo alrededor. Así que igual el lugar está bonito, está bastante bueno, está bastante amplio, no hay ninguna diferencia, probablemente es mucho a los que nosotros tenemos por la TAM en general. Así que yo creo que eso está bastante positivo para las cosas que nosotros vamos haciendo. Igual les voy a ir mostrando un poco más de todo lo que tenemos alrededor. Y si sigues caminando vas a encontrar diferentes restaurantes como Co, Tori, Las Reyes, incluso La Bombonière. Y si eres más como yo del tipo hamburguesas, va a haber muchas opciones para ti, incluida Fridays. Saludo para Karen y Alexandra que nos tratan súper bien siempre. Hasta aquí las primeras impresiones de lo que hemos visto en el aeropuerto Jorge Chávez es que está bastante organizado. Si ustedes recuerdan el aeropuerto anteriormente, era bastante bonito, estaba bastante organizado también, pero era muy pequeño. Entonces lo que van a encontrar ahora, la diferencia, es que vas a tener muchas más salas, muchas más puertas y también los lugares que tú vas a encontrar alrededor te van a funcionar muchísimo. Yo particularmente he tenido un proceso bastante rápido, en realidad no me demoré mucho. Yo estoy volando desde Lima hasta Polonia, pero primero estoy yendo de Lima a Panamá, luego de Panamá a Ámsterdam y de Ámsterdam vamos a Varsovia. Ese es nuestro destino final. Vamos a ver cómo. Bueno, no, destino final no, eso suena a película complicada. Vamos a decir destino final, vamos a decir que ese es el destino a donde quiero llegar. Y bueno, hablando de destinos, ya nos toca embarcarnos al nuestro, porque Polonia me espera. Si quieres conocer un poco más de qué ha sido esta aventura, pues ya sabes, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita y por supuesto quédate atento a todo lo que tenemos para ti. Nos vemos pronto, deséame suerte.